Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Hoy la idea, ustedes saben que hoy es la última de las charlas de hemodinamia. La idea un poquito es relacionar lo que es la hemodinamia con el pulmón, ¿no? Con el pulmón y con la situación que frecuentemente nos encontramos en los pacientes ventilados. En realidad voy a enfocarme en lo que es alta frecuencia e interacción con el corazón. ¿Por qué alta frecuencia? Bueno, básicamente porque creo que para mí la alta frecuencia fue el motivador de que me interesara en empezar con la hemodinamia y aprender un poco de qué pasaba con todas las variantes hemodinámicas asociadas a esta modalidad ventilatoria. Ya lo he comentado en otras oportunidades, cuando se instaló el primer respirador de alta frecuencia, que fue un oscilador, un SensorMedics, en la unidad de cuidados intensivos, que fue en el año 1995, en septiembre, exactamente el 28 de septiembre de 1995, se colocó el primer paciente en alta frecuencia acá en el sanatorio, y bueno, y a partir de ahí, obviamente, como ustedes recordarán, eran un tipo de ventilador que manejaba volúmenes importantes y sobre el cual había que estar muy encima sobre el volumen pulmonar y cómo afectaba hemodinámicamente a los pacientes. Y la necesidad de que el cardiólogo estuviera muy cerca del paciente era casi imperativo, porque necesitábamos ver cómo estaba el volumen cardíaco, cómo repercutía, si las presiones pulmonares estaban bien o mal. Bueno, y esto hizo de que yo empezara particularmente como, digamos, dentro del grupo, a interesarme en aprender con el ultrasonido la asistencia al pulmón, al corazón. Así que bueno, ese es el motivo por el cual elegí la alta frecuencia, aunque esto aplica a todas las modalidades respiratorias, porque en realidad, como vamos a ver, la alta frecuencia invitó a pensar de otra manera ante lo que es la ventilación y la asistencia respiratoria. Bueno, para ello nosotros vamos a hablar primero de metas de la ventilación, vamos a hablar cómo pensábamos 30 años atrás acerca de la ventilación. Vamos a hablar de alta frecuencia y de los tipos de ventilador de alta frecuencia. Vamos a hablar del concepto del reclutamiento alveolar, que es injuria pulmonar, obviamente, y liberación de mediadores, de inflamación, reclutamiento silencioso y, por supuesto, la vigilancia hemodinámica que acompaña a este tipo de asistencia y indicadores de compromiso, y vamos luego a concluir. Bueno, cuando uno habla de ventilación asistida, sabemos que hay una estricta interacción entre las características hemodinámicas y las respuestas a las diferentes modalidades de asistencia respiratoria. Esto es un hecho hoy en día, que cuando un paciente entra en asistencia respiratoria, al margen de que hagamos placas y que hoy en día el ultrasonido puede muy bien reemplazar las placas en cuanto a lo que es expansión pulmonar y colapso, la realidad es que también debemos asistirlo hemodinámicamente, porque sabemos que va a tener una repercusión sobre la hemodinamia neonatal. Una cuidadosa evaluación de la función cardiovascular en los pacientes críticos, enfermos respiratoriamente, es un aspecto importante en este manejo ventilatorio. El conocer la utilidad de las diferentes herramientas disponibles contribuye a acrecentar su entendimiento. Y a esto me refería cuando hablaba de ultrasonido en pulmón, ultrasonido en la hemodinamia. La meta de cualquier ventilación asistida es lograr que se produzca una adecuada ventilación-perfusión. Mientras que el manejo ventilatorio va a depender del componente respiratorio, la perfusión involucra a la función cardíaca, al volumen sanguíneo pulmonar y a la resistencia vascular pulmonar. O sea, nosotros debemos ventilar un paciente, ¿no es cierto?, para que llegue a expandir lo suficientemente el pulmón para que se produzca el intercambio. Pero una vez que contacta el alvéolo
con los vasos, estos vasos deben estar en condiciones. En cuanto a volumen, porque la bomba esté eyectando y está pudiendo enviar la sangre en forma apropiada al pulmón para oxigenarse, está necesitando que el volumen circulante sea adecuado y que no ofrezca resistencia a los vasos pulmonares arteriales a esta circulación. Ahora, muy bien, cuando uno recuerda qué pasaba 30 años atrás, por aquel entonces no podíamos imaginarnos cuánto tendríamos aún por aprender y mucho menos cuánto llegaría a aportar esta nueva tecnología en mejorar el cuidado de los recién nacidos y al mismo tiempo ayudar a la comprensión de la fisiopatología. O sea, yo creo que introdujo nuevos conceptos que realmente se aplicaron después a las otras modalidades ventilatorias. Así entonces, por ejemplo, ventilar con volúmenes corrientes menor que el espacio muerto era algo impensado. Es decir, ¿cómo ventilábamos un paciente con volúmenes corrientes menores del espacio muerto? No llegaban al alvéolo. ¿Cómo se explicaba? La otra cuestión que tampoco cabía pensarse era hacerlo con frecuencias suprafisiológicas, o sea, ventilar un paciente más allá de lo que normalmente debiera hacerlo, y con frecuencias que no eran el doble, eran frecuencias muy elevadas. Estábamos hablando de 400, 600 e incluso más respiraciones por minuto. El concepto reclutamiento alveolar, que no lo teníamos tan claro, sabíamos que existía la atelectasia, pero de ahí a que existiera la posibilidad de reclutar alvéolos y de cómo se producía este mecanismo de reclutamiento, cuáles eran los factores intervinientes en este reclutamiento, no era tan claro. El concepto varovolutrauma, o sea, sabíamos que existía una injuria producida por la presión, pero no era tan claro que el volumen también generara un trauma. Y por supuesto, cómo interactuaba el corazón con el pulmón antes de podernos interiorizar hemodinámicamente en los componentes que la ventilación ejercía sobre el corazón, era algo desconocido. Esto fue lo que fundamentalmente a mí personalmente, como parte del equipo, me motivó a empezar a acercarme a los cardiólogos que tan generosamente me ayudaron a empezar este camino, ¿no? Y así fue con el grupo del doctor Iturralde y bueno, las doctoras Cook y el doctor Gallo, que comencé a interiorizarme en esto cuando no había nada publicado en ese entonces sobre hemodinamia neonatal y mucho menos sobre los efectos de la ventilación en la hemodinamia. Así que bueno, ¿a qué se designó con qué nombre se designó alta frecuencia? ¿Qué significaba alta frecuencia? Era un grupo de técnicas ventilatorias que utilizaban entonces frecuencias suprafisiológicas, pequeño volumen corriente, pero procuraban optimizar el volumen pulmonar. De esta manera se intentaba reducir la injuria del volumen y de la presión sobre el parénquima pulmonar y disminuir el riesgo de escape de aire y facilitar la resolución del existente. O sea, en caso de presentarse un escape de aire de algún tipo, era un tratamiento de elección. ¿A qué se llamó entonces ventilación de alta frecuencia? A frecuencias mayores de 150 respiraciones por minuto, o sea, de 2.5 Hz. Bueno, el equipo que ustedes están viendo aquí es obviamente el equipo que nosotros utilizamos inicialmente, que es un SensorMedics, que todavía está vigente y lo seguimos utilizando cuando los equipos de ventilación habitual de alta frecuencia el paciente no responde. Bueno, esto es una opción porque maneja volúmenes muy importantes. Como ustedes ven aquí en esta imagen, utilizaba en ese momento estructuras de manguera que eran rígidas, absolutamente rígidas, eran
de plástico, no eran de silástica como son ahora, sino que eran de plástico duro, rígido. Esto generaba que fuera muy difícil la colocación del paciente, porque, como ven ustedes, utilizaba grandes volúmenes de agua que se cristalizaban dentro de las mangueras, y obviamente si uno no tenía la precaución de que el bebé quedara por, digamos, la manguera quedaba por encima del bebé y el drenaje del agua fuera hacia el pistón y del pistón cayera al reservorio, este volumen de agua entraba al paciente y se sobrehidrataba. Y esa fue la historia inicial de este equipo, que era realmente muy potente. Como ustedes ven, se selecciona perfectamente la presión media, diferente del delta pi y de la frecuencia, y eran variables independientes de muy fácil manejo, pero de muy alta potencia. Entonces había que ser muy cuidadoso, porque este pistón inmenso que ustedes ven acá era la fuente, digamos, de movimiento del aire en forma activa, tanto hacia adentro como hacia afuera, o sea, extraía también en forma activa. Bueno, así fue que entonces los respiradores de alta frecuencia se clasificaron en dos tipos: aquellos que la expiración era pasiva y aquellos que la expiración era activa. Esta modalidad que yo les estoy mostrando es la expiración es activa, o sea, el mismo pistón ingresaba el aire, pero también lo extraía. En cambio, en los otros modelos, como era el flujo interrupto o el jet, la expiración es pasiva. Hoy en día, esta modalidad que nosotros tenemos, que es un SLE 5000, ¿no es cierto?, que está aquí en este paciente, es una modalidad de jet, o sea, utiliza, si bien pistones muy chiquititos que están dentro del sistema, en realidad la modalidad de ventilación es un jet, no es un oscilador puro. En realidad el único oscilador puro, bueno, es el Sensor Medix, el Hummingbird y algunas otras modalidades que utilizan pistones potentes. Bueno, ¿de qué manera uno lo aceptaba como tratamiento? Bueno, como rescate tardío, en general se utilizó al comienzo, o sea, cuando ya el paciente no respondía a la ventilación convencional, entonces ahí se pasaba a la ventilación de alta frecuencia. Y esto generaba, obviamente, un gran descrédito hacia esta modalidad, porque, claro, fracasaba la ventilación convencional y el chico ya estaba realmente muy afectado cuando ingresaba a la ventilación de alta frecuencia, y los resultados eran una alta morbimortalidad. Nadie dejaba de aceptar de que esa modalidad era un intento más de rescatar al paciente, pero los resultados no eran buenos. El rescate temprano se pensaba que tenía riesgos, porque era una modalidad de ventilación que obviamente todavía no la teníamos del todo clara, y entonces, bueno, tenía riesgos, pero generalmente era aceptado cuando se veía que el rescate tardío fracasaba, ¿no es cierto? Y en primera línea parecía ser prometedor, o sea, parecía ser, como decíamos, que preservaba y cuidaba el varovolutrauma, entonces parecía ser prometedor, fisiológicamente atractivo, y al día de hoy todavía es controvertido. ¿Con qué indicaciones se colocaba la alta frecuencia? Bueno, en todas las formas de escape de aire con requerimiento de ventilación asistida. En caso de fracaso de ventilación convencional, pero se fijaban indicaciones muy claras para que esta modalidad no terminara siendo un rescate tardío, ¿no es cierto? Y, por supuesto, en edema hemorrágico pulmonar, porque básicamente actúa como efecto homeostático, o sea, se produce compresión de los vasos y de esa manera disminuye el sangrado. Las indicaciones iniciales en nuestro servicio fueron estas, o sea, siempre que se decía fracaso de ventilación convencional, cuando la presión media excedía 12, cuando el índice de oxigenación era mayor de 20 y cuando la diferencia alveolar arterial de oxígeno era mayor de 550. Y en los pretérminos, en realidad, si tenían un PIM en relación a la ventilación convencional de 25 y el chiquito era de 25 de edad gestacional, obviamente ahí tenía indicación, o sea, era como que se relacionaba con la edad gestacional.
y se evalúa obviamente la posibilidad del rescate temprano, que sigue siendo todavía en determinadas situaciones una elección. Bueno, la meta de cualquier ventilación, por supuesto, es mantener un adecuado intercambio gaseoso, tratando de que el pulmón no se injurie, de no complicar hemodinámicamente al paciente, y a esto es los que nos vamos a dedicar fundamentalmente, y evitando efectos adversos, ¿no? O sea, aumento de presiones que generen alteraciones de retorno venoso que puedan producir injuria en los órganos, alterar el retorno venoso y, por supuesto, la injuria neurológica. Y por supuesto, aliviar el trabajo respiratorio, no incrementarlo. Bueno, el excesivo volumen corriente sabemos que daña el pulmón, y a eso se le llama varovolutrauma, porque va a producir injuria alveolar, epitelial, incremento de la permeabilidad de la microvasculatura, edema, escape de proteínas, inhibición de surfactante, escape de aire. O sea, la injuria es clara, tanto del varo como del volutrauma. Similar efecto produce una concentración de oxígeno elevada, por encima de lo que el bebé realmente debiera manejar. Lo mismo sucede con la inflamación y la corioamnionitis. Un pacientito que ingresa con una corioamnionitis o que ha tenido una infección materna en el último periodo, obviamente tiene mucho más riesgo de tener liberación de mediadores inflamatorios que afecten y lesionen y produzcan injuria alveolar y epitelial. Bajo volumen sabemos que es tan malo como excesivo volumen, o sea, necesitamos, cuando un paciente está con atelectasia, lograr un volumen óptimo, pero obviamente tener mucho cuidado de que ese volumen óptimo no se vaya al otro extremo, o sea, que sea excesivo. El reclutamiento alveolar debe lograrse entonces tan pronto como sea posible para disminuir la injuria asociada a la atelectasia. Y entonces, bueno, acá básicamente recordar que el estímulo mecánico puede provocar disrupción de la barrera, ¿no es cierto? Y que, bueno, obviamente si hay inflamación local, va a haber injuria celular, y que esto a su vez también puede generar disminución del clearance de agua, del espacio aéreo, edema pulmonar, y que todo esto conduce a liberación de mediadores y a falla orgánica multisistémica. El concepto reclutamiento alveolar tiene que ver con llegar a áreas excluidas de intercambio gaseoso, mejorando la relación ventilación-perfusión a través de lograr un volumen pulmonar óptimo. Porque al principio, cuando esto empezó, decíamos, debemos lograr volumen pulmonar. Ahora, ese volumen excesivo o mínimo. Entonces, por ahí, el flujo interrupto lo que buscaba era, a través de una mínima ventilación de volumen, buscar reclutamientos a través de digamos, intercalar respiraciones convencionales con alta presión. Entonces, de esa manera reclutaba intermitentemente los alveolos, pero después bajaba a presiones medias más bajas, y eso terminó generando más injuria. El jet, en cambio, lo que lograba, tenía volúmenes bajos, y sobre ese volumen bajo generaba la oscilación en forma constante. Diferente es a lo que estamos hablando en este momento. O sea, en este momento lo que estamos diciendo es volumen pulmonar óptimo, o sea, lograr que se expanda el pulmón lo suficiente como para que se logre el intercambio gaseoso y se perfunda adecuadamente el pulmón. Porque si yo sobreexpando, obviamente comprimo los espacios interalveolares, comprimo la vasculatura y estoy generando una hipertensión pulmonar por compresión, por sobreexpansión. Entonces, eso hay que evitarlo. Pero también hay que evitar la atelectasia, porque en la atelectasia estoy comprimiendo los vasos. Entonces, ambos extremos son muy negativos en cuanto a la ventilación y, por supuesto, a la perfusión.
Ahora, es muy importante tratar de no afectar por eso las resistencias vasculares pulmonares y recordar que esto tiene estrecha relación con el gasto cardíaco. O sea, si yo afecto las resistencias vasculares pulmonares, estoy sobrecargando el ventrículo del lado derecho, esto está generando una hipertensión pulmonar que va a hacer que retornen menos sangre a las cavidades izquierdas y por lo tanto voy a estar en una situación de hipoflujo. ¿Causado por qué? Por una ventilación inadecuada. Entonces, cuando uno hablaba de volumen pulmonar adecuado y de reclutamiento alveolar, hablaba de presión de MAP, o sea, esto se lograba con MAP, o sea, presión media, o también se dio en llamar presión de distensión continua. O sea, es la presión a la cual uno lograba distender el pulmón para que se llegara a producir el intercambio gaseoso. Y sobre ese volumen, entonces se producía la oscilación. O sea, como si fueran mecanismos diferentes. El delta pi producía ventilación, la MAP producía reclutamiento alveolar y oxigenación. La ventilación alveolar o volumen minuto respondía a esta fórmula, o sea, responde en realidad a esta fórmula, que es volumen corriente menos espacio muerto por frecuencia. Pero si decimos que el volumen corriente es menor que el espacio muerto, esta fórmula no aplicaría a la ventilación alveolar, porque estaríamos hablando de ventilaciones negativas. Entonces realmente no responde a la ventilación de alta frecuencia a esta fórmula. Y a su vez la remoción de anhídrido carbónico tiene relación muy estrictamente con el volumen corriente. Fíjense que la fórmula a la que responde es frecuencia por volumen corriente al cuadrado. Esto significa de que necesitamos un volumen corriente al cuadrado, está indicando que pequeños volúmenes se duplican. Entonces, tiene estricta relación con el volumen corriente, o sea, el volumen de intercambio que logremos. Ahora, muy bien, estos mecanismos son independientes, o sea, la MAP va por un lado y distiende, y el delta pi va por el otro y genera la amplitud de oscilación sobre el pulmón distendido. No, si no reclutamos alvéolos primeros, difícilmente podamos lavar CO2. O sea, el reclutamiento alveolar tiene que ver con la oxigenación, pero también tiene que ver con la ventilación. Tiene que ver con la ventilación porque si no, si tenemos atelectasia, por más que le pongamos delta pi a ese pulmón, la realidad es que no vamos a lavar CO2. No lo vamos a oxigenar, pero tampoco vamos a lavar CO2. En cuanto a recordar siempre que la frecuencia respiratoria en ventilación de alta frecuencia se relaciona inversamente con el volumen corriente. O sea, si yo quiero aumentar el volumen corriente, bajo la frecuencia, y si quiero disminuir el volumen corriente, la elevo. Pero ambos, MAP y delta pi, se encuentran estrictamente relacionados. Y cuando analizamos este esquema, bueno, esto básicamente es la relación entre volumen pulmonar y resistencia vascular pulmonar, ¿no es cierto? Entonces, esto que yo siempre se los presento, o sea, los extremos, o sea, la atelectasia y la sobreexpansión, ambos son, digamos, no son deseados. Se debe de la atelectasia salir rápidamente y de la hiperexpansión regresar rápidamente. ¿Para qué? Para lograr un volumen pulmonar óptimo. Esto en este esquema que fue de Boyton hace ya bastante tiempo, pero que bueno, es muy gráfico y que se aplica a un respirador de alta frecuencia como fue el SensorMedic con un pistón, un gran oscilador. Entonces acá está vía flow y acá lo que se lograba en esta situación de atelectasia es trabajar con volúmenes corrientes muy bajos, con presiones, con volúmenes bajos, o sea, no con volúmenes corrientes, con volúmenes bajos, o sea, estoy acá en esta curva aplanada aquí abajo, entonces estoy en atelectasia, en esta situación de atelectasia con bajo volumen voy a tener obviamente baja PO2, y voy a tener alta CO2. Pero si me voy a este otro extremo, estoy aquí arriba en la curva de volumen, de presión media, estoy muy alta, estoy sobreexpandiendo, voy a tener en un principio por ahí una buena oxigenación hasta que esta sobreexpansión comprometa las resistencias vasculares pulmonares, y ahí entonces al comprometer las resistencias vasculares pulmonares va a caer. Y voy a tener por supuesto también elevación de la CO2.
esta manera gráfica me pareció interesante intercalarla en esta diapositiva, porque en ambas situaciones voy a tener un aumento de las resistencias vasculares pulmonares, voy a tener una disminución del retorno al corazón y una disminución del gasto cardíaco, que es lo que les comentaba antes, con aumento del daño alveolar. Hoy se va a entrar en una situación de hipoflujo sistémico. Entonces, y esto aplica no solo a ventilación de alta frecuencia, también a ventilación convencional, a todas las modalidades de ventilación convencional que hoy en día conocemos. O sea, sobreexpandir compromete y la atelectasia compromete. Entonces debemos salir de ambas situaciones rápidamente. Ambas son emergencias. La injuria pulmonar en general es sobredistensión de alvéolos ya reclutados. O sea, cuando uno habla de injuria pulmonar, está hablando de que estoy en este área generando la injuria del volumen, el volutrauma, porque estoy sobredistendiendo alvéolos que ya fueron reclutados, ya pasaron por esta área del pulmón abierto. O repetidas aperturas y cierres de alvéolos atelectásicos. O sea, estamos en estas dos situaciones extremas y nosotros debemos estar en esta área del pulmón. Es cierto que es difícil de sostener y de mantener, pero ahí deben estar destinados nuestros esfuerzos. Cuando analizamos estos esquemas del doctor Rimmenberger, bueno, él muestra cómo el pulmoncito, ¿no es cierto?, en una tomografía, tiene un punto de apertura. Hay un punto en el cual el pulmón se abre y a partir del cual entonces se inicia la ventilación. Ahora, fíjense que cuando llego a esta parte de la curva, aquí tenemos un pulmón súper expandido. O sea, el punto de apertura fue y esto uno lo ve en alta frecuencia y en ventilación. Cuando llega al punto de apertura, el bebé empieza a oxigenar. Ahora, muy bien, en ventilación convencional, si uno no utilizara presión expiratoria, empezaría desde cero a expandir el pulmón, o sea, haría este tipo de curva, ¿no? O sea que estaría generando grandes cambios de volúmenes, ¿no es cierto?, porque necesito partir de cero, de un pulmón que no está expandido. Cada uno de estos cambios de volumen, hasta que logro el expandir el pulmón, van a generar injuria. Entonces lo que yo tengo que hacer es trabajar en ventilación convencional con un volumen expiratorio, ¿no es cierto?, a partir del cual se expanda el pulmón. Entonces estas variaciones de volúmenes van a ser menores, y al ser menores estas variaciones de pulmones voy a generar menos injuria. ¿Qué pasa en ventilación de alta frecuencia? Algo similar. Si yo estoy en esta área, ¿no es cierto?, del pulmoncito, estoy ventilando, digamos, en este segmento y estoy generando oscilaciones de volumen en un pulmón que está todavía atelectásico. Si en cambio logro un punto de apertura, como se ve acá en estos pulmones que son de aves, entonces estos pulmoncitos vienen hasta acá, están atelectásicos, corresponde a esta parte de la curva. A partir de aquí empieza a abrirse el pulmón, es esta parte de la curva. Llega a este punto donde hay sobreexpansión, entonces yo tengo que regresar a esta área, por ahí tengo que pasar por esto, o sea, llegar a la expansión del pulmón, pero después inmediatamente tengo que regresar para ubicarme en qué área, en las áreas más adecuadas, que son las áreas intermedias. En este área yo sé perfectamente de que no voy a dañar el pulmón, que le voy a estar dando el volumen óptimo, donde no voy a afectar las resistencias vasculares pulmonares, no voy a afectar el retorno venoso, no voy a afectar el flujo sanguíneo sistémico. Bueno, y esto, bueno, lo mismo, de alguna manera en ventilación convencional, también movernos dentro de este área. Y bueno, hoy en día contamos, y ustedes van a tener la próxima semana, una charla sobre lo que es ultrasonido en pulmón, la va a dar la doctora Robledo, se las recomiendo porque, bueno, fue a pedido de ustedes en realidad, porque fueron quienes me sugirieron que en estas charlas incluyera el pulmón, y también está incluido en el libro, la tercera edición, que próximamente se va a publicar. Entonces, y recuerden que aquellos que la hayan adquirido antes, esto se va a actualizar en forma automática porque es una versión online, esa es la ventaja del online.
Entonces, bueno, recordarles, este es un pulmón atelectásico y acá tenemos las columnas venos, ¿cierto?, de la atelectasia, y este es un pulmón que está bien expandido con las líneas A. Bueno, y después no olvidarse nunca que una vez que logramos un volumen pulmonar óptimo, no nos podemos ir a dormir, no podemos ir a mirar para otro lado y decir, bueno, ya está, reclutamos, porque hay un reclutamiento silencioso. ¿Qué significa un reclutamiento silencioso? Que a partir del volumen óptimo, el pulmón va a seguir expandiéndose y recuperando áreas no ventiladas. ¿Por qué? Porque hay un mecanismo pendular por el cual los alvéolos que ya fueron ventilados con respecto a los atelectásicos están conectados por la vía aérea. Entonces la vía va a pasar por un efecto pendular aire a esas áreas que están colapsadas y se van a ir expandiendo, más allá de haber logrado la oxigenación, más allá de haber logrado un reclutamiento inicial. Entonces hay que estar muy atentos una vez logrado el volumen óptimo, a que no se sobreexpanda, porque si se sobreexpande, entonces voy a volver a lo que hablábamos, a la injuria, a la alteración de retorno, al aumento de las resistencias. Bueno, y básicamente recordarles entonces que lo importante en esta interacción corazón-pulmón es que perfundamos los tejidos adecuadamente y que va a depender mucho de que el corazón tenga una adecuada precarga, para lo cual si yo estoy aumentando las resistencias vasculares pulmonares porque les estoy dando mucho volumen o estoy en atelectasia, la precarga que va a llegar al corazón izquierdo va a estar comprometida y va a eyectar un volumen de sangre que va a ser insuficiente para perfundir los tejidos. Si la bomba está comprometida porque está comprimida y no puede, se contrae pero no tiene una relajación apropiada, va a eyectar poco volumen. Y el efecto, si hay un compromiso de la función diastólica, también voy a tener una relajación de las fibras musculares comprometidas y la bomba no va a funcionar apropiadamente. Y obviamente, si aumento la poscarga en el ventrículo izquierdo a través de vasoconstricción o vasodilatación en cualquier situación, voy a perfundir inadecuadamente los tejidos y esto va a generar obviamente una situación no deseada y de compromiso hemodinámico, de liberación de mediadores, y puede llevar al paciente a la muerte. Recordarles entonces que la entrega de oxígenos a los tejidos también depende de otras variables, básicamente de la integridad tisular, del tono vascular y de la autorregulación de cada tejido. Y eso lo sabemos que cada uno tiene, y particularmente el cerebro, tiene su propia autorregulación, la cual se mantiene mientras la perfusión es adecuada, pero que puede claudicar ante una situación de riesgo incluso por una ventilación inadecuada, tanto al cerebro como al riñón, como a los intestinos, como a todos los órganos. O sea que la unión corazón-pulmón es básica para poder perfundir adecuadamente los tejidos. Y después el otro componente que debemos tener siempre en cuenta es que la entrega de oxígeno depende básicamente del gasto cardíaco, que es lo que estamos hablando, pero también de la concentración arterial de oxígeno. Fíjense la fórmula de entrega de oxígeno. Tiene que ver con el output, con una constante, pero también con la concentración arterial de oxígeno que transporta esa hemoglobina. Entonces, la concentración arterial de oxígeno a su vez depende de qué variables. De esta constante depende de los gramos de hemoglobina circulantes, de la hemoglobina también expresada en gramos por 100 mililitros, de la saturación de oxígeno que posee la hemoglobina y de la concentración arterial de oxígeno. Entonces, estamos ante una fórmula donde la variable importante acá es la hemoglobina. Qué niveles de hemoglobina tengamos, qué niveles de hemoglobina fetal, y todas aquellas variables que puedan interferir en la entrega de oxígeno, bueno, van a incidir, ¿no es cierto?, en la perfusión tisular, que es en principio lo más importante y a lo cual tenemos que tratar de lograr. O sea, perfundir adecuadamente los tejidos es hablar de hacer una adecuada asistencia al recién nacido. Sabemos que la vigilancia
clínica es fundamental, lo hemos remarcado en todas las charlas anteriores, tanto de la presión como de la frecuencia, todas las variables que utilizamos habitualmente son realmente de muchísima utilidad y necesarias. Pero sabemos que el flujo a nivel urinario es una variable muy sensible, porque si el riñón perfunde bien, y no hay un daño alveolar, no hay un daño tisular, el flujo renal va a estar preservado y entonces va a haber una buena diuresis. Ahora, o recordar también que la presión arterial responde a dos variables, que es flujo y resistencia, y tener la identificación de cuál de ellas es la que está comprometida es fundamental a la hora de decidir un tratamiento. Y después, obviamente, no quiero dejar, como ayer les comentaba en el día lunes, creo que fue, que hay otros elementos hoy en día y quizás en el futuro surjan nuevos elementos para poder controlar la perfusión tisular, y esto es algo que también contribuye, junto con el ultrasonido, las variables clínicas, ¿no es cierto?, a definir la perfusión tisular, y es el NIRS, o sea, la espectrofotometría infrarroja, que es un equipo sencillo, fácil, portátil, y que se puede ir pasando de paciente en paciente, ¿no es cierto? Tiene sensores neonatales, son apropiados, y es una buena vigilancia de perfusión tisular. Y se puede utilizar en simultáneo en varios órganos. Bueno, básicamente entonces, como siempre decimos, poder definir la situación hemodinámica ayuda a decidir el tratamiento, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, yo me encuentro en una situación de este tipo, que era un paciente que ya se los he presentado en otras oportunidades, que era una taquipnea persistente y que no tenía ni siquiera se ocultaba un soplo, resulta que al colocar el ultrasonido nos encontramos con que tenía una CIB tan amplia que era obviamente y que shunteaba bidireccional porque todavía las resistencias vasculares pulmonares estaban elevadas. Entonces, bueno, y que este paciente, el diagnóstico temprano permitió la asistencia temprana, porque uno pudo vigilar a este paciente a lo largo de los días y terminó siendo quirúrgico dentro del primer mes de vida por la insuficiencia cardíaca que generó, porque era realmente una comunicación interventricular muy amplia que no tenía diagnóstico prenatal y que se manifestó inicialmente como una insuficiencia respiratoria, o sea, como un distrés respiratorio. Por supuesto, cuando hablamos de la interacción corazón-pulmón, el ultrasonido nos permite identificar cómo está el volumen cardíaco. O sea, si yo tengo atelectasia o tengo sobreexpansión, voy a encontrar comprometido el volumen cardíaco. Y aquí en este corte, que es un 4 cámaras apical, estoy viendo claramente a simple vista el volumen de las 4 cámaras. Estoy viendo el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, y estoy viendo perfectamente las aurículas, cómo están en cuanto a volumen. Entonces puedo identificar a simple vista que este corazoncito está trabajando holgadamente, y si lo pongo en movimiento se contrae perfectamente, o sea, a simple vista, sin conocer demasiado de ecocardio ni medir demasiadas variables. Esto nos está indicando que es un corazón que está funcionando bien, que está holgado, que se está llevando bien con el pulmón. Pero en esta situación es otro de los que contribuyen, ¿no es cierto?, a poder definir si hay un retorno venoso anómalo, porque está alterado, porque estoy sobreexpandiendo o no estoy expandiendo el pulmón. Entonces acá esta es la cava que es casi virtual, y esta es una cava que está sobreexpandida. Y fíjense, es casi virtual por momentos. En este otro, en cambio, tenemos una cava inferior, que tiene un catéter aparte, pero aparte es casi rígida, ¿no? Está indicando que la sangre le está costando bastante llegar a ese corazón. Lo mismo pasa en esta situación, o sea, si yo tengo una hipertensión pulmonar, como les comentaba,
y esta hipertensión pulmonar va a generar, obviamente, si es producto de una mala ventilación, hasta puede llegar, si yo no la controlo, a hipertrofia de las cavidades, y esto se va a manifestar a nivel de la válvula de tricúspide con regurgitación tricúspidia. Y a nivel del foramen oval, voy a encontrar un shunt que va a ser también de derecha a izquierda, porque recuerdan que yo estoy ubicado aquí adelante y por lo tanto el flujo a través del foramen oval es un flujo en general rojo y es por lo tanto fundamentalmente positivo. En este caso es un flujo, fíjense, predominantemente azul. Acá arriba lo que estoy mostrando es la regurgitación tricuspidia, que la estoy pudiendo medir, y por lo tanto puedo cuantificar cuánto tiene de resistencias vasculares pulmonares, y a eso le agrego que el pulmón está sobreexpandido, bueno, ya tengo el diagnóstico de que tengo que bajar un poquito la asistencia, ¿no? Y el otro componente es la vena cava, o sea, uno puede también, de alguna manera, evaluar cómo llega la sangre a través de la vena cava superior, si hay alguna resistencia al ingreso, si estas ondas de llenado sistólico y de llenado pasivo diastólico están en un volumen apropiado. Lo mismo el flujo en las venas pulmonares, o sea, si yo tengo alterado el retorno venoso a las venas pulmonares porque estoy sobreexpandiendo o atelectasiando ese pulmón, entonces la cantidad de sangre que va a eyectarse a través de las arterias pulmonares que van a estar comprimidas en la telectasia y en la sobreexpansión, no va a retornar a las cavidades izquierdas y entonces voy a tener un flujo en las venas pulmonares comprometido. ¿Qué significa comprometido? Que va a estar aplanado, va a estar, no las voy a poder ver bien, o sea, es fácil de identificar cuando yo me ubico en el lugar apropiado, que es un eje paraesternal bajo, corto, vista aorta, ahí veo y llego a ver el acceso perfecto de las venas pulmonares, y si me ubico en el flujo de las venas pulmonares, ahí voy a poder obtener este tipo de trazado, donde el patrón es el mismo que en la vena cava, o sea, hay un llenado sistólico rápido, hay un llenado pasivo ventricular, que es la diástole, y va a haber una sístole atrial. Es los mismos patrones, son para ambos flujos, tanto de las cavas como de las venas pulmonares. Y por supuesto que voy a poder ver cómo eyecta el corazón. Si tengo comprometido el gasto del ventrículo derecho, porque no puede estar eyectando sangre porque las resistencias son elevadas, acá voy a tener un gasto comprometido y bajo, ¿no? Aquí al medirlo me va a dar un gasto que no es normal. Y si tengo compromiso porque está alterado el retorno a las cavidades izquierdas, el gasto del ventrículo izquierdo también va a estar comprometido, porque dijimos que el compromiso de la llegada de sangre a las cavidades izquierdas se va a reflejar en un hipoflujo sistémico que claramente va a afectar a todos los órganos. Y bueno, y acá básicamente, bueno, saber que atelectasia, esto puede ser atelectasia, ¿verdad? Y puede ser una situación de compresión, de aumento de resistencias, pero si yo le coloco a esta plaquita, le agrego la visión del ultrasonido y me encuentro con una onda de estas características que están invertidas, porque estoy viendo que la onda de llenado rápido, o sea, la onda E supera la onda A, que no es el patrón normal, entonces puedo predecir de que hay, y aparte la relajación se encuentra comprometida, puedo predecir que ese corazoncito por ahí que estaba en fase de remodelación está con algún compromiso de función diastólica. Entonces lo que debo hacer es hacer algún tratamiento hemodinámico, seguramente cuando lo identifico, y de esa manera por ahí no es surfactante y ventilación lo que necesita, sino el agregado de alguna medicación. Ahora, no sé de qué otra manera podemos llegar a esta decisión si no es con la ayuda del ultrasonido. Creo que hasta el momento no hay otra manera. Bueno, y por supuesto, recordar siempre cuáles son los marcadores de disfunción diastólica. Hoy en día tenemos el auxiliar de los ecógrafos de última generación. Yo no lo tengo, pero sí tengo Doppler tisular y entonces y lo utilizo.
Recordar que los marcadores de disfunción diastólica tienen que ver con el volumen de la aurícula izquierda, que cuando ésta se encuentra muy agrandada, tiene que ver con que no puede eyectar la sangre hacia el ventrículo izquierdo y por lo tanto está pletórica, y obviamente una vez que uno ha descartado que el paciente no tiene un ductus, que es la otra causa de que la aurícula izquierda esté agrandada, o sea, un volumen auricular de la aurícula izquierda mayor de 1.5 mililitros por kilo, está hablando obviamente de una aurícula izquierda agrandada. Y puede tratarse entonces de una disfunción diastólica si cuando yo coloco postvalvular mitral, ¿no es cierto?, el Doppler, me encuentro con un patrón parecido a este, donde la onda A es menor que la onda E, o está invertido. Entonces tengo una relación EA que es mayor de 0.9, entonces esto puede ser un marcador también de disfunción diastólica. Pero si a eso le agrego que tengo el Doppler tisular y me ubico en el músculo, ya no en el flujo, entonces voy a tener un patrón donde voy a poder medir la E', esto sería E' y A', y esto sería S'. Y acá lo que me permite el Doppler tisular, como les recordaba ayer, es que medir el músculo, cómo se mueve cuando se está llenando rápidamente el ventrículo y cómo se mueve con la sístole auricular y cómo se mueve con la eyección a través de la aorta. Y entre medio voy a tener las aperturas y cierres valvulares. Entonces me da un desglose más claro del movimiento del músculo. Entonces ahí si la onda E' es menor de 2.7, está hablando entonces de que hay una poca excursión del músculo cardíaco que puede tener que ver con una disfunción diastólica. Y si a su vez relaciona la onda E del flujo con la onda E' del músculo y esta es mayor de 18, ahí se completa, ¿no es cierto?, casi todos los indicadores de disfunción diastólica, si a su vez me encuentro con una regurgitación tricuspidia en ausencia de enfermedad pulmonar que supere 3.2 metros por segundo. Así que esto es disfunción diastólica, y esto está extraído de una publicación del doctor Deval, que se las recomiendo particularmente reciente, del 2020. Bueno, y por supuesto la fracción de acortamiento es un patrón de control de función cardíaca que uno también debe tener en cuenta, y bueno, es más conocido por todos, ¿no? Generalmente es un patrón que siempre se informa, donde habla de contractilidad y de fuerza de contracción de la cavidad ventricular. Bueno, básicamente lo que siempre les comento del ductus, recordar siempre que el ductus es un factor de descompensación hemodinámica y que compromete cuando el shunt es de izquierda a derecha, puede comprometer el pulmón y generar edema hemorrágico. Entonces es nuestra obligación controlar estas situaciones. O sea, si tengo un ductus de estas características, ¿no es cierto?, como se ve acá, con un flujo de izquierda a derecha, y que no tiene este patrón, donde lo que están mostrando es que las ondas son más negativas que positivas, esto está indicando hipertensión pulmonar, ¿no? Entonces este shunt es de derecha a izquierda. El que yo tengo que considerar que va a perjudicar el pulmón es el de izquierda a derecha. ¿Y cómo lo voy a controlar? Y bueno, viendo acá, cuando vimos ductus, ustedes recuerdan que medíamos cuánto flujo tenía la rama izquierda de la pulmonar y cuánto tenía diastólico de la aorta descendente. Si la aorta descendente no tenía diástolo o era reversa y la rama izquierda de la arteria pulmonar tenía un flujo diastólico que superaba en un 25 a un 30% el flujo sistólico, entonces ahí estábamos diciendo que estábamos en una situación de riesgo de que este ductus pudiera llevar tanta sangre al pulmoncito que genere un edema hemorrágico, del cual también la alta frecuencia termina siendo tratamiento, pero que es una situación indeseada y evitable si uno controla adecuadamente el ductus.
Bueno, y después recordarles que todas estas modalidades de los equipos que hoy en día contamos, este es el Doppler tisular, acá están las maneras de Doppler tisular que miden directamente el músculo, ¿no es cierto?, las aperturas y cierres valvulares, pero también hay equipos que hoy en día miden speckle tracking, o sea que miden la situación de diástole y sístole específicamente del músculo por el puntillado que tiene simplemente el eco bidimensional. Y ni hay que hablar del Vortex. El Vortex es ya super tecnología, ¿no es cierto?, en ultrasonido, que permite directamente ver cómo fluye la sangre en las distintas etapas de la contracción y relajación ventricular, y de esta manera el diagnóstico es a simple vista, sin ninguna medición. Así que bueno, recordarles, ¿no es cierto?, que bueno, en los pacientes crónicamente ventilados existen situaciones complejas que acompañan a los chicos ventilados y que son la hipertensión pulmonar, y que hay marcadores de que este paciente puede llegar a ser una hipertensión pulmonar a largo plazo y puede afectar su circulación pulmonar en forma crónica y generar una hipertensión pulmonar crónica. Y hay marcadores también de que el bebé puede generar una disfunción diastólica que se asocia frecuentemente a los pacientes crónicamente ventilados. Entonces, hay múltiples publicaciones sobre la interacción corazón-pulmón en la enfermedad pulmonar crónica. Y bueno, básicamente recordar que la ventilación de alta frecuencia respecto a la ventilación convencional no compromete más la perfusión a los órganos. Si uno ventila con volúmenes adecuados, o sea, óptimo volumen pulmonar es el deseado en alta frecuencia y en ventilación convencional, en todas las modalidades de ventilación convencional. Y ese es el principio básico de una adecuada interacción corazón-pulmón. Básicamente, esto, bueno, es el análisis de 34 trabajos de Cochrane, en el cual se observó que ni la alta frecuencia jet ni la oscilatoria mostraban superioridad respecto a la ventilación convencional en estudios humanos, que en algunos estudios animales esto parecía tener una mejoría, digamos, ventajas de ambas modalidades sobre la ventilación convencional. Si bien ambas modalidades de alta frecuencia proveen soporte respiratorio por diferentes mecanismos, ambos pueden ser usados de forma electiva o de rescate. O sea que tanto ventilación de alta frecuencia como ventilación convencional pueden ser una elección a la hora de decidir un modo ventilatorio. Estudios animales han demostrado que ambos reducen la inflamación asociada a la asistencia. O sea, la inflamación tiene que ver con una inadecuada ventilación, eso sería el resumen de esto, más que con la modalidad ventilatoria que estemos utilizando. Ninguno de ellos usado adecuadamente genera disfunción diastólica. Así que bueno, concluimos con esto, que en realidad la alta frecuencia, y yo lo extiendo a todas las modalidades ventilatorias, no causan compromiso hemodinámico. Pero la alta frecuencia, como la ventilación convencional, pueden causar sobredistensión si yo la administro inadecuadamente. La sobredistensión puede producir compromiso hemodinámico. Así que nuestro trabajo es reconocer cuándo disminuir la asistencia mejorará al paciente. Y agrego, cuándo incrementarla también va a mejorar al paciente, porque ni atelectasia ni sobreexpansión serían adecuadas en ninguna situación para que el corazón funcione, digamos, coordinadamente con el pulmón. Así que bueno, gracias. Esto sería todo en cuanto a lo que es interrelación corazón-pulmón. Así que les agradezco a todos por estar ahí. Les recuerdo que acá en este libro van a estar todas las novedades en la próxima edición, que es la tercera, que pronto se las voy a mostrar, y que bueno, voy a seguir conectadas, si bien ahora va a empezar el pulmón y demás, a través de las redes, a través de nuevas charlas o intercalar casos clínicos o situaciones que me parezcan desde el punto de vista
hemodinámico interesantes, y lo mismo los invito a que si quieren participar con preguntas o con algún tema en particular que deseen tratar o que yo trate, bueno, está abierta la red para el intercambio. Así que, bueno, escucho las preguntas que quieran hacerme y gracias de vuelta por escucharme. Bueno, muchísimas gracias. Clarísima la charla. Muchísimas gracias, doctora Cristina. Bueno, leo las preguntas del chat. Bueno, te mandan saludos desde Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, muy cerca de tu pueblo. Excelente presentación, muchas gracias. Mónica Gallardo del Hospital Italiano también te agradece, excelente charla. Acá voy a leer las preguntas del Facebook. Un segundito. Bien. Sí. Bueno, excelente presentación. Rosana Andrade te pregunta, evitar siempre la distensión pulmonar. En el caso de añadir el óxido nítrico o el sildenafil, ¿alguna recomendación? Mantener un óptimo volumen pulmonar. O sea, no por tener hipertensión pulmonar, yo tengo que tratar de sobreexpandir más el pulmón. Todo lo contrario, o sea, tengo que lograr el óptimo volumen pulmonar, porque en ese óptimo volumen pulmonar se va a producir el intercambio, y no voy a aumentar aún más las resistencias vasculares pulmonares. Así que no, mantener un óptimo volumen pulmonar, y si yo mantengo un óptimo volumen pulmonar, no solo va a llegar la ventilación, sino que el óxido nítrico inhalado también va a ser más efectivo. Clarísimo, clarísimo, sí. Bueno, te agradece mucho, tanto en el chat como en el Facebook. Yo por ahora acá no tengo ninguna otra pregunta, no sé si los residentes que están con vos tienen alguna pregunta para hacerte. No, acá prima el silencio. Parece se quedaron pensando. Creo que entendieron todo. Aparte, viste, en este momento estamos con pacientes, viste, que con clases prácticas, digamos. Bueno, está muy bien. De ultrasonido y de asistencia con ultrasonido en la ventilación y cómo generar mejor oxigenación. Tenemos un pacientito chiquito con una hipertensión pulmonar importante, donde ayer obviamente no se permitió indicarle el óxido nítrico porque es un paciente de 1 kilo, pero que tiene una hipertensión, estaba con presiones pulmonares suprasistémicas y con una ventilación adecuada, así que la realidad es que hubo que ponerle óxido nítrico y pudo responder muy bien. Así que obviamente hoy lo controlamos y está con mejores presiones pulmonares, aunque todavía las presiones pulmonares siguen estando a nivel de riesgo, ¿no? Bien. Bueno, te dice acá Richard Romero, ¿cuál sería el volumen adecuado en el inicio de la ventilación de alta frecuencia? Y es una buena pregunta, o sea, ¿cuánto es el volumen apropiado? En general, cuando uno ingresa un paciente en alta frecuencia para recuperar volumen, es lo que les comentaba, hay un punto que es un punto de apertura, es el punto de apertura en el cual, viste, comienza o despunta el oxígeno, o sea, uno ve que va subiendo la presión media y llega a un punto donde el oxígeno sanguíneo, ¿no es cierto?, en el monitoreo. Oscar, ¿hay alguien que está? Oscar, ¿hay alguien que está? ¿Podés silenciar? El despunta el oxígeno y ese es el punto en el cual se empieza a abrir el pulmón. Entonces, ahí con el control del ultrasonido, que en la charla de la semana que viene ustedes eso lo van a ver, pueden ir controlando con el ultrasonido, ¿no es cierto?, que el pulmón se mantenga expandido. Si tengo alguna duda, saco una placa, ¿no es cierto?, y veo que ese volumen no sea excesivo. ¿Cuánto es el volumen apropiado? Y que no exceda los 7,5, 8 espacios
de un pulmón que no sea hiperclaro, que no haya aplanamiento de los diafragmas, que no haya herniación de los espacios intercostales, o sea, que el corazón no esté chiquito. O sea, obviamente ese sería el óptimo volumen, o sea, que tengamos un volumen apropiado y que tengamos un intercambio gaseoso también apropiado. Y si tenemos la posibilidad de hacer el ultrasonido y medir las resistencias vasculares pulmonares, que no estemos aumentando las resistencias vasculares pulmonares, porque eso es inmediato. O sea, si yo sobreexpando, comprimo. Y al comprimir, ya estoy aumentando las resistencias vasculares pulmonares. Así que en el proceso de reclutamiento puede servirles tanto el ultrasonido pulmonar como el cardíaco. Clarísimo. Excelente, te dice también Richard Romero, sobre todo el curso, de muchísima calidad, y bueno, ahí te agradece el doctor Romero. No tengo ninguna otra pregunta, en el Facebook y en el chat tampoco. Felicitaciones y gracias. Bueno, bueno, entonces nos vamos a despedir, por lo menos a mí no me van a ver en las próximas charlas, sí vamos a estar en contacto. El año que viene vamos a volver a repetir esto, igual hasta fin de año, que todavía nos queda medio año, aunque increíblemente ya estamos en la mitad del año, y esperemos llegar al fin de año ya con más aliviados de esta pandemia. Y bueno, que ha tenido realmente efectos terribles para todos y para la humanidad entera, pero a nivel de comunicación nos ha permitido, ¿no es cierto?, veamos lo positivo, porque bueno, creo que la vida tiene esto, cosas buenas y malas, y bueno, nos ha permitido conectarnos con todos ustedes a través de este modo, que va a seguir siendo un modo de comunicación, creo, para todos, porque bueno, permite un intercambio que antes no teníamos, que lo hacíamos con presencialidad, y la presencialidad obviamente no es posible en este momento, así que creo que esta modalidad va a mantenerse, ha venido para quedarse, y esto ha sido algo positivo. Así que bueno, nos seguimos cuidando, esperemos que a fin de año estemos todos mucho mejor, mucho más tranquilos, todos nuestros países latinoamericanos particularmente, y bueno, y gracias por estar de ese lado, gracias por las preguntas, porque bueno, esto es lo que a uno, este intercambio es lo que a uno le hace crecer y bueno, y estudiar y seguir adelante, y bueno, yo les prometo seguir en este tema porque es lo que me apasiona, así que todo lo que vaya rescatando se los voy a ir volcando en las redes. Así que muchas gracias y les mando un fuerte abrazo a todos. Seguimos en contacto.